quedamos cortos si decimos que el gobierno tiene serios problemas comunicacionales. El problema que tiene el actual gobierno es mucho más profundo que eso. Sin un mensaje claro y consistente, la ciudadanía nunca le dará su confianza. Y un gobierno en el que la gente no confía, como hemos visto en gobiernos anteriores, es un gobierno en crisis. Dice el dicho que por la boca muere el pez. Y este gobierno está sufriendo en exceso por la incontinencia verbal de sus autoridades. Insisto, el problema no es solo comunicacional. Tiene que ver con la teoría probablemente inconsciente de que se puede gobernar a punta de arrepentimientos y rectificaciones. Y eso simplemente no es posible. El gobierno de Gabriel Boric ha tenido que arrepentirse de sus dichos de manera constante. Es normal que los gobiernos los hagan, sobre todo cuando los ministros recién asumen, porque la inexperiencia y la ansiedad comúnmente juegan malas pasadas a los recién llegados. Nadie, obviamente, está libre de cometer errores, pero hay que ser muy claros. Una cosa es equivocarse o incluso inventar una cifra para después corregirla, y otra cosa muy distinta es retractarse en temas fundamentales y seguir como si es que nada pasara. Un ejemplo del primer caso es el de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que señaló durante el estado de excepción que en la macrozona sur aumentó la violencia en un 400%. Aunque es bastante poco decoroso que las autoridades lancen datos imprecisos como si estuvieran en el living de su casa, este es un error que cabe dentro de lo aceptable. Pero una cosa muy distinta es que una autoridad dé una opinión política sobre un tema que genera división y luego de darse cuenta que esa opinión no es aceptable o que incluso es mal vista por la opinión pública, se eche para atrás o se arrepienta como si es que nada. Eso no es una rectificación, eso es una opinión falsa o una mentira que busca simplemente hacer control de los daños que genera la verdadera opinión de esa autoridad de gobierno. Porque eso es lo que está ocurriendo con las autoridades de este gobierno, que cuando se descuidan muestran su verdadera opinión. Ya le pasó al mismo presidente cuando era diputado, como su reunión en Francia con Palma Salamanca, su polera estampada con la cara de Jaime Guzmán con un disparo en la frente, o incluso también su arenga al legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y también le ha pasado muchas veces al actual gobierno. En menos de 70 días, la lista es muy contundente. Isquia Sichel, ministra del Interior, dijo que un avión con inmigrantes expulsados a Venezuela había regresado con las mismas personas. Luego rectificó. Marcela Ríos, la ministra de Justicia, fue incapaz de confirmar que Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Luxing y el Macay, era un preso común. Luego rectificó. La ministra de Desarrollo Social, nuevamente, Janet Vega, declaró el domingo pasado que en Chile había presos políticos, a pesar de que muchas veces otras autoridades lo habían negado y a pesar de la gravedad de sus dichos. Nuevamente tenemos que ser muy claros, que una autoridad de gobierno se queje de que existen presos políticos es como que en un partido de fútbol el árbitro se queje de que no se está cobrando ninguna falta. La ministra nuevamente rectificó por Twitter y a la 1 de la mañana al día siguiente. ¿Qué piensa el gobierno? ¿A qué autoridad le creemos? ¿A la que habla con franqueza y naturalidad? ¿O a la que rectifica luego de retos internos con minuta de la SECOM en la mano? La respuesta es bastante evidente. Pero también hay otra pregunta, ¿a cuál autoridad le creemos? La ministra de Relaciones Exteriores contradijo al ministro de Hacienda por la consulta ciudadana sobre comercio exterior. Y la ministra de Desarrollo Social, nuevamente, contradijo a la ministra del Interior por el tema del estado de excepción. Son tres, muy probablemente, las autoridades que sustentan comunicacionalmente al gobierno. La ministra Vallejo, el ministro Marcel y el subsecretario Monsalve. Pero con tres autoridades que no se equivocan, no se mantiene en pie al Poder Ejecutivo. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Las declaraciones de años pasados que dieron buenos efectos políticos en esos momentos, hoy vuelven como pesadillas. Y quizá por eso mismo es que el presidente Boric ha optado consistentemente por el silencio. Ha dejado que sean los ministros los que hablan y lo dicho, dicho está. El archivo no lo olvida. En el conflicto de la Araucanía, al menos 3 autoridades hicieron declaraciones el año pasado que contradicen el actuar del gobierno actualmente. La vocera Camila Vallejo le exigía a Piñera la desmilitarización del Gualmapu cuando era diputada, porque el estado de excepción era, comillas, sinónimo de guerra e implicaría derramamiento de sangre. La ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que esa medida solamente traería dolor en la Araucanía. Y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, prolífico tuitero en campaña, aseguró en esa red social que si había una acción que confirmaba el fracaso del gobierno en materia de seguridad,
era el estado de excepción. El día martes, a pesar de todas estas declaraciones, el gobierno decidió justamente declarar el estado de excepción en la macrozona sur. La idea no se trata, obviamente, de buscar declaraciones contradictorias para hacer leña del árbol caído. Se trata más bien de que las autoridades aprendan y le tomen el peso al ejercicio del poder. El Frente Amplio y el Partido Comunista fueron una oposición implacable con el gobierno de Piñera, cuando él tomaba exactamente las mismas decisiones que hoy toma Boric. Esperemos que en el futuro, cuando les toque ser oposición nuevamente, sean una mejor oposición, que le tomen el peso a sus palabras. Esta experiencia les servirá para tomar conciencia de lo difícil que es gobernar y de paso superar el infantilismo de creer que todas las decisiones se toman solamente por intereses. Gobernar los hará conscientes de que las declaraciones rimbombantes que pueden dar pan para hoy dan mucha hambre en el futuro. Ahora veremos si las actuales oposiciones van a aplicar el mismo rigor mediático que aplicó el actual gobierno con Piñera, o si van a ser más decentes que la oposición anterior. Veremos también si todas las fuerzas políticas se dan cuenta que es la política seria, la que le toma el peso a la actividad política, la que no busca portadas, la que no hace ni shows mediáticos ni tuits incendiarios, que es la que verdad paga en el largo plazo. Y veremos por último si el gobierno asume que con Apruebo Dignidad como núcleo del gobierno, la cosa probablemente no va a funcionar. Para gobernar se requiere peso político, se requiere experiencia, se requiere trayectoria. No solamente política, sino también experiencia ejecutiva y operativa, que es algo que a la mayoría del comité político simplemente no cuenta. Si Boric es sagaz y piensa en el bien común, como creo que sí lo hace, debe hacer una profunda reingeniería en el corazón de su gobierno, para que sea la consistencia y no las rectificaciones ni las redactaciones la tónica de su gestión.